Google Ads, anteriormente llamado Google AdWords, es la plataforma publicitaria autogestionable de Google. Introducida en el año 2000, es decir, esta plataforma ya tiene más de 20 años de historia. Google Ads es una de las principales fuentes de ingresos de Google como empresa. Para que se den una idea, solamente en el primer trimestre del año 2022 ha generado ingresos por más de 54 mil millones de dólares. Google Ads es utilizado por negocios de todos los tamaños, desde pequeñas empresas o profesionales independientes hasta grandes multinacionales. Esto debido a que es el canal publicitario digital con el mejor retorno a la inversión. Personalmente gestiono campañas desde el año 2010, para que se den una idea desde antes que existan opciones de segmentación como remarketing. Anteriormente, el trabajo con las cuentas de Google Ads era muy manual, puesto que las opciones de automatización, por ejemplo de pujas, no estaban tan refinadas como el día de hoy. Por ejemplo, cuando se utilizaba la estrategia de puja maximizar clics, subía mucho el coste por clic y no se veían mejores resultados que si uno, por ejemplo, lo gestionaba manualmente. Tampoco era muy grande la inteligencia del sistema en cuanto a intención de búsqueda. Uno debía tener una lista de palabras claves muy larga con todas las variaciones posibles, errores ortográficos, inclusive segmentar las palabras claves en distintos grupos de acuerdo al tipo de concordancia y pujar manualmente. Era mucho trabajo manual. Y por otro lado, teníamos opciones limitadas de anuncios, no solamente de segmentación. Solamente teníamos anuncios de texto en la red de búsqueda con una capacidad de contenido muy limitada, y en la red de display podríamos usar también anuncios de texto y banners en aquel momento en Flash, que había que hacer a medida en cada una de las medidas para cada ubicación, que si había un problema tendríamos que mandarlo a hacer de nuevo, etc. Si bien esto fue cambiando a lo largo de los años, siento que en el año 2022 hay un quiebre con respecto a la forma anterior de gestionar campañas y a la nueva forma de gestionar campañas, basadas principalmente en automatización, machine learning y anuncios responsivos. Entonces, ¿cómo es la gestión de campañas en Google Ads ahora? Básicamente tenemos tres grandes pilares. Por un lado, formatos de anuncios responsivos y que se optimizan dinámicamente, no es necesario utilizar rotación de anuncios ni nada, sino que podemos trabajar directamente con los elementos de los anuncios. Por otro lado, tenemos indicadores de público que utilizamos para segmentar nuestros anuncios, hoy en día principalmente en las campañas del tipo Performance Max, pero creo que esto será cada vez más importante. No depender de un listado de palabras claves ni de públicos seleccionados específicamente, sino más bien poder dar señales de cuál es nuestra audiencia objetiva al sistema y que el sistema vaya a alcanzar a esos usuarios con nuestros anuncios. Y luego, por otro lado, aprovechar al máximo las estrategias de puja automatizadas que se encuentran en una fase muy madura. No es lo mismo utilizar CPA objetivo o ROAS objetivo hoy que hace 3 o 4 años. En el caso de comercio electrónico, también es muy importante trabajar la optimización del feed de productos que tengamos en Merchant Center. Diría que esto es de lo más importante para campañas de Performance Max que se utilicen con objetivos de comercio electrónico, puesto que es la información del feed de productos la que utiliza el sistema para poder orientar luego los anuncios y obtener los mejores resultados posibles. Entonces, como profesionales, debemos adaptar nuestra mentalidad de un trabajo con un listado de palabras claves, con anuncios estáticos, donde la optimización se hacía a través de un A/B testing con alguna opción de rotación de anuncios y demás, o un formato donde pensemos mejor cómo podemos testear continuamente nuestros anuncios responsivos, nuestras señales de audiencia y nuestras estrategias de puja. Entonces, ¿qué podemos esperar a futuro? Personalmente creo, en primer lugar, eliminación de tipos de campaña no automatizados, que esto ya es una realidad, puesto que no dispondremos de las campañas de shopping estándar para finales de año. Luego también una mayor cantidad de funcionalidades para las campañas de Performance Max, como por ejemplo hace poco se anunció la puja por clientes nuevos. Y por último, obviamente, una profundización aún mayor en automatización y machine learning. Espero que te haya gustado el vídeo. Le puedes dar me gusta, estaré leyendo todos los comentarios, me gustaría conocer cuál es tu visión sobre Google Ads en el 2022 y cómo crees que será el futuro de la plataforma. Y si quieres recibir más contenido de marketing digital, puedes suscribirte al canal. Muchas gracias.